Ya se Sí, ve. ya se ve. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo y vamos a hablar sobre el trabajo y el mecanismo de parto, la atención al parto como tal. Mi equipo está formado por Islas Martínez Leslie Yasmín, Juárez Fernández Luis Alberto y Dispo Valdés David, que soy yo, servidor. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, vamos a comenzar con el trabajo de parto a través del inicio bueno, con lo que se inicia la valoración para el trabajo de parto, que es la valoración obstétrica. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Cuando llega nuestra paciente con trabajo de parto o para poder entrar en trabajo de parto, vamos a tener que hacer a la inspección una valoración del tipo de pelvis. ¿Por qué? Allá por el 1700, si no me equivoco, estaba leyendo en los artículos, se hizo una asociación entre la desproporción cefalopélvica. Por lo tanto, a través de la inspección de conocer los diámetros que va a tener estos tipos de pelvis en las mujeres, vamos a encontrar algún tipo de problema en el momento del parto. Este se va a realizar solamente a la inspección, conociendo las dimensiones que pueden tener este tipo de pelvis. ¿Cuáles vamos a tener? Vamos a tener 4: ginecoide, androide, antropoide y platypelvic. La tipo de pelvis más apta para el pronóstico de parto, el más adecuado, va a ser la ginecoide. Debido a que tiene las dimensiones similares al transverso del diámetro anteroposterior, la posición del sacro no tiene rectiflexaciones, por lo tanto permite el paso. Las paredes laterales son rectas, las espinas no son prominentes, el ángulo subpúbico se encuentra abierto y la frecuencia, ya hablando de la aparición de este tipo de pelvis en las mujeres, va a ser del 50%. La androide, que es el otro tipo de pelvis, generalmente se encuentra en el hombre, por el debido nombre, ¿verdad? Encontramos que en el diámetro anteroposterior vamos a encontrar que es algo menor al transverso. La posición del sacro se encuentra inclinado hacia adelante. De hecho, hasta en la imagen lo pueden ver como la posición del sacro se encuentra un poquito más hacia enfrente a comparación de la ginecoide. Las espinas son muy prominentes, las espinas ilíacas, y el ángulo subpúbico se encuentra cerrado. La frecuencia es en el 15% de las mujeres. El pronóstico del parto no va a ser el adecuado con este tipo de pelvis. En la antropoide encontramos un diámetro anteroposterior. Ahorita vamos a hablar de los diámetros, no estamos cumpliendo todavía, pero es para más o menos irlos ubicando. Por eso digo que es a la inspección, porque vamos a encontrar que es un diámetro anteroposterior, literalmente la parte anterior, posterior. Literal. Eso no está muy complicado. Ok, este diámetro anteroposterior, lamento decirlo hasta ahorita. Del antropoide es el mayor al diámetro transverso. La posición del sacro se encuentra largo y recto dirigido hacia atrás. Las paredes laterales son algo convergentes y las espinas son poco prominentes. El ángulo subpúbico se encuentra algo estrecho y agudo. La frecuencia va a ser del 30% de las mujeres y el pronóstico del parto va a ser bueno. La platipeloide, en este caso, sí tenemos un diámetro anteroposterior menor que el transverso. La posición del sacro se encuentra curvo y corto, dirigido hacia atrás. Las paredes laterales las encontramos rectas y las espinas prominentes. El ángulo subpúbico se encuentra abierto y la frecuencia se encuentra alrededor del 5% de las mujeres. Y el pronóstico de parto es muy malo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, eso para que se queden con las imágenes de las pelvis. Realmente esto, pues es difícil verlo, ¿no? Si no es con una radiografía para una exploración física, es difícil determinarlo. Más adelante podemos comentar cómo se hace una revisión ginecológica del canal de parto, pero también incluso todo esto se empezó a describir y se describió los diámetros que nos vas a comentar ahorita a través de radiografías, la pelvimetría ósea. Pero en la actualidad se ha visto que en ocasiones, aunque nos salga que es un índice reducido, una pelvis reducida o incluso un androide, cuando el bebé
se acomoda adecuadamente y tiene el tamaño adecuado, podemos dar una opción a una prueba de trabajo de parto, y muchas veces nos sorprendemos de que sí, hay bebés que nacen a pesar de que pensamos que es la pelvis más fea o no apta para un trabajo de parto, y finalmente el hecho de someterlos a un trabajo de parto nos va dando la pauta a ver qué se pueden dar. Ajá. Recordemos que estos huesos también tienen sínfisis, ¿no? Que son como partes cartilaginosas, entonces no es una estructura rígida, no es un tubo o un cilindro que sea rígido y que no va a pasar, ¿no? Sino tanto el bebé, sus fontanelas, también se pueden moldear, como la pelvis materna, con esta sínfisis y con las uniones de los huesos, pueden abrirse un poco, digamos, y de esta manera aumentar el diámetro durante el trabajo de parto y permitir que el bebé nazca sin mayor problema. Sí, doctora. De hecho, en los artículos manejaban que muchas veces, a pesar de que tenemos esta clasificación, no siempre se aparecen de manera como que pura, ¿no? Con esas características. A veces hay muchas fusiones de las pelvis, por eso es donde se puede. A veces sí son viables y a veces cuesta mucho más trabajo, me imagino, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues aquí nos vas a comentar cómo es la correlación con una revisión clínica, ¿no? Con Esta estos. sí es como tal la pelvimetría clínica. Como la pelvimetría a través del laboratorio y gabinete no está indicada de rutina, generalmente nos basamos en la pelvimetría clínica para realizar una valoración inicial y evaluar los huesos de la pelvis y la resistencia de los tejidos blandos, precisamente lo que hablábamos de la sínfisis que comentaba la doctora. Como tal, la pelvis se va a dividir en falsa y verdadera. No tomamos esa clasificación en este caso, bueno, la omití, debido a que realmente solo es una línea que define cuál es la real y la verdadera. Lo que nos importa de manera clínica realmente son los estrechos que van a ser formados por las estructuras de la pelvis y las relaciones de las líneas entre ellas. Vamos a hablar del estrecho superior, que es la línea inominada, y los alerones sacros y el borde superior del pubis. Aquí vamos a encontrar diámetros como es el conjugado obstétrico o anteroposterior, el transverso y el conjugado diagonal. El conjugado obstétrico y el conjugado diagonal son los más importantes porque nos van a ayudar para realizar la pelvimetría clínica como tal, a través de la maniobra que estamos observando en la imagen. Ahorita explico la maniobra. Vamos a hablar sobre el estrecho medio, que va a ser conformado por la cara posterior del pubis, las paredes laterales por las espinas ciáticas y los ligamentos ciáticos mayores hasta la cara anterior del sacro. Los diámetros que vamos a tener en este estrecho van a ser el diámetro interespinoso y la curvatura del sacro. El estrecho inferior está conformado por los bordes inferiores de las ramas púbicas e isquiopúbicas, las tuberosidades isquiáticas y el ligamento sacrociático mayor hasta la punta del sacro. Los diámetros que vamos a manejar, bueno, va a ser la prominencia del cóccix, perdón, ángulo subpúbico y diámetro intertuberoso. Sí, Como para pueden, que no se pierdan y se les haga un poquito más fácil de comprenderlo, imaginen la pelvis como si fuera un embudo, un cono, un cilindro, un cono, porque se va estrechando, ¿no? Desde el estrecho superior, que es más amplio, el medio, y el inferior, que es el más pequeño. Y, por ejemplo, para ver el estrecho inferior, digamos que ya es casi, casi la parte externa. Las tuberosidades isquiáticas son esos huesitos que se sienten cuando, ahorita que están sentados, o la mayoría si están sentados, toquen sus pompis, digamos, y ese hueso que se siente donde se recarga, esas son las tuberosidades isquiáticas. Entonces, prácticamente ya es cuando el bebé está saliendo de la pelvis materna. Sí, adelante, doctor. sí, doctor. Ahora, el estrecho superior también se le llama el plano de entrada pélvica. Ah, no le pases todavía. Voy a explicar nada más la maniobra y gracias. Como tal, el estrecho superior se le puede llamar también el plano de la entrada pélvica. El plano de salida pélvica es el estrecho inferior, obviamente, y el plano de la pelvis media son las dimensiones pélvicas mínimas que puede tener la pelvis, ¿no? Ahora, ¿cómo se realiza la pelvimetría clínica interna? La externa ya no se realiza, entonces vamos a hablar de la interna. Esta va a evaluar el estrecho superior y está realizado a través de un tacto vaginal con los dedos índice y medio.
palpando el arco subclaviano, como pueden ver en la imagen, cómo va con esa trayectoria a través del arco subclaviano, que es abajo de la sínfisis del pubis, forma una curvatura y se recorren dos líneas inminadas, comúnmente los dos tríceps anteriores. Aquí vamos a poder observar el conjugado obstétrico, que va a ser encontrado a través de el conjugado diagonal. El conjugado diagonal va a ser el que nosotros formemos a través de nuestros dedos al chocar con el coxis al final, que bueno, son los dos tercios anteriores de las líneas inminadas, como tal no vamos a llegar Con a el controlar promontorio. coxis, Ese con el hueso que promontorio. estás, ajá, exactamente, que se ve Exacto. ahí en la vista lateral. El de adelante es la sínfisis del pubis y el hueso que se toca atrás Es es el el promontorio. promontorio. No se debe tocar No, para de que hecho. sea un diámetro adecuado, pero por ejemplo ahí en esta imagen esos dedos sí están tocando el promontorio, entonces más o menos esa medida es aproximadamente 12 centímetros. 12 centímetros, exactamente. Y ese es el conjugado diagonal como tal, ¿no, doctora? Porque para el conjugado obstétrico, que sería como tal de la sínfisis del pubis, de la parte posterior de la sínfisis del pubis al promontorio, se le debe restar 1 a 2 centímetros, ¿no? Exactamente, ese no lo podríamos medir, ¿no? Porque es exactamente la parte más prominente de la sínfisis de pubis al promontorio. Exactamente. Por eso es de que evaluamos el diagonal y le restamos 1 para conocer el conjugado obstétrico. Esos son los dos diámetros que tienen importancia clínica. Ahora, pásale a la siguiente, por favor, ahora sí. Estas son las medidas de los diámetros como tal, de los que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Dentro del estrecho superior tenemos el anteroposterior o el obstétrico, que es el que tiene un valor de aproximadamente 2.5 centímetros. El transverso, que es el de 2. En la imagen lo pueden relacionar. Ahí lo puse los nombres de los diámetros. Y esos son los valores en centímetros que tienen como tal. El Y conjugado vean cómo se diagonal. van, perdón, vean cómo se van estrechando, ¿no? Desde el Ujú. superior, que es de 12.5, hasta el inferior, el transverso, que es de 8. Lo que les decía, porque es como un embudo. Esto realmente, pues no viene en el examen, de hecho ya es un tema prácticamente del R1 de gineco, pero bueno, está bien así como noción para que vayan viendo el tipo de pelvis y cómo evaluar la pelvis de una paciente. Ujú. Y bueno, si quieren, nos basamos nada más en el único que nos interesaba, que es el diagonal, que tiene 12 centímetros, y el verdadero, que es, bueno, el obstétrico, se le resta 1 o 2 centímetros, de 10 a 11 centímetros. Pero bueno, pasemos a la siguiente. También vamos a hablar de los planos de Hodge. Los planos de Hodge, como tal, son líneas imaginarias de suma utilidad dentro de la práctica obstétrica, debido a que podamos a poder valorar la pelvis, el trabajo de parto con él, así como para efectuar una valoración obstétrica adecuada. ¿Qué es lo que vamos a evaluar con los planos de Hodge? Cuando ya está acomodándose el bebé, vamos a encontrar que va a ir descendiendo a través de estos planos. Cuando se hace una valoración a través de las maniobras de Leopold, por ejemplo, vamos a encontrar la altura que va adquiriendo a través del trabajo de parto. El primer plano, vamos a encontrar que si se encuentra dentro del primer plano, que va desde el promontorio al borde superior del pubis, si se encuentra ahí el bebé, su presentación va a ser libre. Si se encuentra en el segundo plano, va a ser de que va de la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis, la presentación va a ser fija. Cuando llega al tercer plano y al cuarto, ya vamos a encontrar una presentación encajada. Como dijo la doctora, cuando la pelvis, perdón, como la pelvis tiene una forma de cono hacia abajo, va reduciendo su diámetro, entonces va a encontrarse como que más justo la presentación del bebé. Ya depende de la presentación, ¿verdad? Pero generalmente como es cefálica, pues se va encajando, así le llaman, a las estructuras donde se va acomodando. El tercer plano, por ejemplo, va del nivel de las espinas ciáticas, y el cuarto plano ya es el borde del coxis como tal. Y eso es donde evaluamos solamente si ya está encajado el bebé o dónde se encuentra. Regresa un poquito a tu imagen, la anterior. Ahí también hay que tomar en cuenta que lo que vamos a tocar no es, o sea, sería una línea imaginaria del diámetro biparietal, o sea, del bebé.
no es, por ejemplo, que toques la cabeza a ese nivel y digas, ya está en segundo plano, ya está en tercer plano, sino todavía de donde lo toquemos debemos restar unos 2, 3 centímetros y ahí es el plano de Hodge donde se va a encontrar. Por ejemplo, cuando ya está en cuarto plano, prácticamente el que está en cuarto plano es el diámetro biparietal, o sea, una línea imaginaria entre los dos parietales de la cabeza del bebé. Pero como nosotros lo vemos clínicamente, es que si tú ves a la paciente de frente y está en posición de litotomía, vas a ver los cabellitos prácticamente. Es cuando decimos, ya se asoman los cabellitos, ya va a pasar la paciente expulsiva. Ajá, no sé si me expliqué con esto de que es el diámetro biparietal lo que se toma en cuenta para ver el plano de Hodge. O sea que se restan los centímetros hacia arriba o hacia abajo. No entiendo esto. Sí, hacia arriba. Ajá, o sea, por ejemplo, cuando ya tú ves los cabellitos, pues ya prácticamente está saliendo la cabeza y de ahí todavía tomas en cuenta que el diámetro biparietal estará 2 o 3 centímetros más arriba, a nivel del coxis y de las espinas. Ok, gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Doctora. Sí. Sí. Una pregunta, ¿también para los planos de Lee se toma en cuenta el diámetro biparietal? Sí, generalmente también para las estaciones, hay otras escuelas, por ejemplo, Estados Unidos usa la escuela de 0, -1, -2, -3, pero siempre toman el diámetro biparietal, ajá, como una línea imaginaria entre los dos parietales del bebé. Ok, gracias, doctora. Sí, de qué. Ok, ahora vamos a hablar del índice de Bishop. Este va a ser un índice que va a determinar la posibilidad de inducción del trabajo de parto. Ya vamos como tal a entrar a la inducción del trabajo de parto. ¿Qué es el índice de Bishop? Bueno, va a valorar va a determinar, perdón, la disposición del cuello uterino para abrirse, para dilatarse como tal, y antes de la inducción del trabajo de parto. Aquí evaluamos también la posición, el reblandecimiento y el acortamiento del cuello uterino, así como la ubicación de la parte del feto que se presenta. Tenemos aquí? El parámetro cervical, la dilatación. De acuerdo a la dilatación va a tener un puntaje. Ya el puntaje 0 va a estar la dilatación cerrada, el borramiento va a ser del 0 a 30%, el encaje, no va a haber encaje de parte de la presentación del bebé, de la cabeza, va a ser móvil. La estación -3, que es la que estaba comentando la doctora sobre las escuelas de -3, -2, -1, +1, 0. La consistencia va a ser firme y la posición va a ser posterior del cervix. Esa es en la 0 es como que normal o mucho antes de la inducción al trabajo de parto. En el puntaje 1, 2, 3 ya va aumentando de acuerdo a la posibilidad del trabajo de parto que se va acercando la paciente. En el puntaje 1 encontramos una dilatación de 1 a 2 centímetros, 40-50% de borramiento, se encuentra en el plano 1 del encaje, o -2, y la consistencia va a ser media. La posición va a ser intermedio, ya se va a encontrar un poquito más anterior que en el puntaje 0. Ya en el puntaje 2 vamos a encontrar una dilatación de 3 a 4 centímetros, borramiento 60-70%, un encaje en el segundo plano, y una estación -1, que esos son los planos de cuello. Y la consistencia va a ser blanda. En la posición ya se va a encontrar anterior. Aquí es donde ya, según yo tengo entendido por lo que estuvimos rotando, ya podemos pasarla a la sala de labor porque posiblemente puedas determinar la posibilidad de inducción del trabajo de parto. Ahora, en el puntaje 3 ya es una dilatación de mayor de 5 centímetros, borramiento mayor del 80%, se encuentra el encaje en el tercer plano o +1 a +2 centímetros de la estación. Ya la consistencia y la posición pues ya no va a entrar tanto porque ya está casi afuera el bebecito. Ok, puedes pasarle a la siguiente, por favor. Perdón, no, me falta la interpretación. Si tiene menos de 6 puntos, vamos a inducir el trabajo de parto con prostaglandinas para realizar una maduración cervical y
posteriormente inducir como tal al trabajo de parto. Si tiene más de 6 puntos, vamos a omitir el paso de las prostaglandinas e irnos directos a los oxitóxicos, que va a ser una inducción del parto a través del oxitocina. Ahora, ya que hablamos de la maduración cervical, en el caso de que no haya que ya estén las semanas de gestación listas para el trabajo de parto, pero no aparece, o que las condiciones del cervix no son apropiadas, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora sí. En la maduración cervical es como tal, es un proceso activo en el cual el cervix cambia de forma y de consistencia. Esto es, se dilata y se reblandece, básicamente. ¿Qué es lo que le sucede al cervix como tal? Coloquialmente lo referimos como una reorganización del colágeno por el comportamiento que tiene el cervix de dilatación. Pero no solamente sucede eso, hay un cambio de aminoglucanos, hay un aumento en la producción de citocinas y infiltración de leucocitos. Dado que la remodelación del cuello uterino es un componente crítico para el trabajo de parto, en el momento en que se indica la inducción y el estado de cervix es desfavorable, podemos utilizar los agentes de maduración cervical. Así vamos a saber si es un paciente candidato a maduración cervical y cuando maneja un índice de Bishop, que es de -6, generalmente es lo que vamos a indicar para manejar una maduración cervical en este momento de la observación de la paciente. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, ¿qué métodos tenemos para la maduración cervical? Tenemos métodos mecánicos y métodos farmacológicos. ¿Qué tenemos como métodos mecánicos? Tenemos una dilatación higroscópica, los dilatadores osmóticos como la laminar de Japón Nicum, que esta puede aumentar el riesgo de infecciones periparto, por eso no es tan utilizada de todos modos. Los catéteres Foley de 14 a 26, inflado con 30 a 80 mililitros de solución salina extraamniótica. Y los dispositivos de doble balón, como el ATAS Repener, y la infusión de solución salina extraamniótica, precisamente. Los métodos mecánicos, en el caso de la maduración cervical, tienen menos riesgo de, ¿cómo se llama? Taquicistolia, tienen todo lo que no tienen los métodos farmacológicos, pero no están tan indicados debido a la invasión o no son tan utilizados de rutina debido a la invasión hacia la paciente. Ahora, los beneficios que tienen los métodos mecánicos son el bajo costo, la estabilidad de la temperatura ambiente, la reducción del riesgo de taquicistolia, que es lo que sucede con los métodos farmacológicos, o los cambios de la frecuencia cardíaca fetal, que son algunos efectos que generan los métodos farmacológicos. ¿Cuáles son los métodos farmacológicos? Ahora sí. Vamos a utilizar prostaglandinas. En este caso tenemos dos tipos. Análogos de prostaglandina 1 y análogos de prostaglandina 2. En el 1 tenemos el misoprostol vía vaginal, que en la actualidad manejamos una presentación de dosis de 100 microgramos o tabletas de 200 microgramos. Como para la práctica médica, vamos a ver que para la maduración cervical necesitamos romper una de estas tabletas y obtener una dosis de 25 microgramos o 50 microgramos, por lo menos. Se le receta a la paciente y se le observa durante 24 horas para ver qué tantos tiene de maduración cervical. Y las prostaglandinas 2, que son las dinoprostona en gel y la vía vaginal, en la actualidad manejamos un gel en jeringa de 2.5 mililitros, contiene 0.5 miligramos, y un óvulo que contiene 10 miligramos. En este caso de la maduración cervical, no vamos a utilizar tanto la dinoprostona, dado que para mejores resultados se ha visto menos complicaciones, se utiliza el misoprostol. También lo vamos a utilizar como inductor del trabajo de parto, pero va a ser una acción secundaria, dado que el objetivo principal va a ser la maduración cervical. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora la inducción del trabajo de parto, ahora sí vamos a pasar directamente al proceso de la inducción, que va a ser una estimulación de las contracciones uterinas en ausencia de las mismas.
que conducen a la dilatación y el borramiento del cuello uterino. Estas se indican en el momento en el que sea un momento adecuado debido a las semanas de gestación. Va a haber ciertas indicaciones, pero principalmente en las semanas de gestación. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de las indicaciones. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para la inducción? Primero que nada, antes de las indicaciones, debemos tomar en cuenta condiciones fetales, que tenga ausencia de sufrimiento fetal, las condiciones maternas, ya sea algún tipo de padecimiento, de hipertensión gestacional, diabetes gestacional, entre otros padecimientos, edad gestacional y el estado del cuello uterino, relacionado con las semanas de gestación. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Un desprendimiento de placenta normoinserta, la coriomionitis, una muerte fetal, una hipertensión gestacional o preeclampsia, ruptura prematura de membranas, embarazo postérmino, condiciones médicas maternas o un compromiso fetal. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la inducción al trabajo de parto? Bueno, la presentación pélvico-transversa sería una de las contraindicaciones totales, dado que generalmente utilizaríamos la vía vaginal, pues Perdón, difícilmente. también pusiste como desprendimiento prematuro de placenta como una indicación. Está en tu diapositiva anterior, Sí, ¿no? sí, lo puse. No, eso sería una contraindicación porque recuerden que en el desprendimiento prematuro de placenta hay sangrado. A lo mejor tu bibliografía es del Williams. Seguramente, sí. No me Sí, acuerdo dónde sí, lo saqué, pero sí. seguramente porque en Estados Unidos son muy pro parto, ¿no? Deberíamos ser así, pero nosotros, por ejemplo, con un desprendimiento prematuro de placenta, esa es una indicación para cesárea, porque siempre en el desprendimiento va a haber sangrado. De hecho, es una de las causas de sangrado de la segunda mitad del embarazo. Entonces, y generalmente hay dolor, ¿no? Puede ser que sea un desprendimiento inicial y que no tenga mucho sangrado, pero si tú estimulas las contracciones con ese desprendimiento, pues vas a llegar a que se desprenda toda la placenta, ¿no? Entonces, esa sería, para mí sería esa una contraindicación. Sí, cierto, doctora. Sí, tiene razón. Pero la bibliografía la manejaba así, pero no. Ahora sí, reflexionando, pues sí no tiene tanto sentido. Y además tiene relación con los métodos que se utilizan, los farmacológicos, como dice usted, aumentan la tensión uterina y todo eso, y puede generar una hemorragia Exactamente. fetal. Ahorita Exactamente. vamos a hablar de los mitos. Gracias, doctor. Sí, de que- Bueno, las contraindicaciones también existen las del prolapso del cordón, una desproporción cefalopélvica que hablamos arriba en las tipos de pelvis y la pelvimetría clínica, una placenta previa, una cesárea previa corporal, un cáncer de cervix, herpes genital activo. Ay, ¿cómo se llama esto? Sufrimiento fetal agudo. Sufrimiento fetal. No me acuerdo. Gracias. Sufrimiento Sí. fetal, macrosomía y un antecedente de rotura uterina. Ahora, pasamos a los siguientes, por favor. ¿Qué métodos vamos a tener para la inducción del trabajo? Bueno, vamos a tener métodos físicos también. Tenemos la amniotomía y el despegamiento de membranas, pero en la mayoría de los GPCs, en los libros y en los artículos, dicen que no son indicados de rutina y no se utilizan solos. No siempre tienen que tener un acompañamiento farmacológico, pero realmente no se utilizan tanto. Por lo tanto, vamos a basarnos más en los que se utilizan generalmente, que son los métodos farmacológicos, como es la oxitocina y la prostaglandinas. Bueno, como ya vimos anteriormente, tenemos las PGE1 y PGE2, bisoprostol y dinoprostona, en las presentaciones oral o vaginal, y la dinoprostona en presentación vaginal o cervical. Ahora, pasemos a la siguiente, por favor. Ya vamos a hablar directamente de la inducción del trabajo de parto. Vamos a tener un esquema de oxitocina para que podamos pasar a un trabajo de parto más sencillo. Generalmente la mayoría responde a este tipo de esquema. ¿Qué vamos a tener con la oxitocina? Tenemos una respuesta uterina que inicia a los 3 a 5 minutos de la infusión, alcanza niveles estables a los 40 minutos, el aumento gradual de respuesta a partir de las 20-30 semanas de gestación. Literalmente se acerca más a término y más va a funcionar este método.
Hay una meseta de respuesta a partir de las 24 semanas de gestación, pero aún así sigue aumenta. Los predictores de respuesta exitosa a la oxitocina va a ser un IMC bajo, una mayor dilatación cervical. Podemos hablar del índice Bishop en este caso, que de hecho, como les dije, mayor a 6 y con 8 de Bishop, tenemos un excelente pronóstico con oxitocina. La multiparidad, ya sea nuliparidad o multiparidad, y la edad gestacional. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok. Ahora, este es el esquema como tal de la oxitocina. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que diluir 5 unidades internacionales de oxitocina en 500 centímetros cúbicos de suero glucosadol al 5%. Esto es con lo que se pretende preparar una solución de 10 miliunidades sobre mililitro. Se debe iniciar una administración con 2 miliunidades por vía intravenosa, duplicando la dosis cada 20 a 30 minutos con límite máximo de 20 a 40 miliunidades por minuto mediante una bomba de infusión. La presentación que vamos a tener en el hospital va a ser una ámpula de 5 unidades internacionales sobre mililitro con un tiempo variable de efecto, si no me equivoco. Pero no, 3 a 5 minutos de todos. Los efectos adversos, podemos tener una ruptura uterina, particularmente, como lo vieron en las contraindicaciones. El antecedente de ruptura uterina es una contraindicación y puede suceder por el esquema de oxitocina. Puede haber un colapso vascular, taquicardia, trastornos electrolíticos, contracción uterina tetánica, náusea, vómito, pulso rápido e irregular, convulsiones, muerte materna por hemorragia subaracnoidea. Perdón, un momento. Perdón, seguimos. Las interacciones que podría tener la oxitocina serían otros oxitóxicos, y vasoconstrictores que aumentan su efecto. Las contraindicaciones sería una taquisistolia, polisistolia, una hipertonía uterina, sufrimiento fetal, desproporción cefalopélvica, situación anormal del feto, placenta previa, cesárea corporal, cicatrices uterinas por metroplastías, cesáreas iterativas y presentación pélvica ya lo había mencionado. El trabajo de parto estimulado con oxitocina, vamos a manejarlo con ejemplos de dosis bajas y altas de ingreso del fármaco. Estos regímenes se van a encontrar de dosis baja con una dosis inicial de 0.5 a 2 miliunidades por minuto, a un aumento gradual de 1 a 2 y un intervalo de dosificación de 15 a 40 miliunidades como máximo. Y a la dosis alta empezamos con 6 miliunidades sobre minuto, un aumento gradual de 3 a 6, que el aumento gradual se reduce a 3 miliunidades sobre minuto en presencia de hiperestimulación y se reduce a 1 a una miliunidad por minuto con hiperestimulación recurrente. Y tiene el mismo intervalo de dosificación de 15 a 40 minutos. Ahora, pasemos a la siguiente fase. Ahora vamos a hablar de las prostaglandinas. Tenemos a la prostaglandina 1 en el caso para una inducción del parto, ya no para una maduración cervical, por eso van a cambiar solamente el intervalo. ¿Cuál va a ser el esquema? 25 microgramos también, vía vaginal, a intervalo no menor de 4 a 6 horas. La vía oral y la sublingual va a ser reservada solamente para una inducción a trabajo de parto para mujeres que tengan muerte fetal intrauterina. La dinoprostona, este es el uso de prostaglandina más recomendado para la inducción. Perdón. ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Como en la maduración cervical, el más recomendado va a ser el misoprostol. Para el caso de inducción al trabajo de parto, va a ser la dinoprostol. Las indicaciones va a ser vía vaginal en tabletas o gel, una dosis seguida de OTA, 6 horas después, si el trabajo de parto no se ha establecido. Y el ciclo de prostaglandinas vía vaginal en pesarios de liberación prolongada va a ser una dosis cada 24 horas. La presentación va a ser en gel, va a ser una jeringa con 0.5 miligramos, o en óvulo con 10 miligramos y el avance con uno solo.
el envase con un solo óvulo. Perdón. Ahora pasamos a la amniotomía, que es el único método físico del que vamos a comentar. ¿Cuáles van a ser los requisitos para la amniotomía? Tener un cervix favorable, una presentación fetal abocada al canal de parto, y las ventajas que vamos a tener con va a mejorar la respuesta a la oxitocina. Como mencioné, no se puede utilizar solo este método físico, debe estar acompañado de método farmacológico. Va a ayudar a la detección de meconio, acorta el trabajo de parto 1 a 2 horas. Y las desventajas es de que no modifica la tasa de cesáreas, incrementa el riesgo de infección intrauterina, la comprensión del cordón, pueden existir dentro del registro de la frecuencia cardíaca fetal las desaceleraciones variables y un moldeamiento parietal de 44 contra 35%. O sea, no hay pruebas suficientes como tal para utilizarlo como un método de inducción de forma aislada. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta para realizarla? ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para realizarla? Se recomienda que se realice con una técnica limpia, tener una monitorización fetal antes, durante y posterior al procedimiento, manejar una analgesia obstétrica y se debe de realizar durante la contracción uterina y evitar principalmente el prolapso del cordón. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ya que finalizamos la inducción del trabajo de parto, podemos llegar a la conducción del trabajo de parto. En la inducción ya sabemos que estaban ausentes las contracciones, estaba ausente la actividad uterina, ausente la madurez testicular, estaba en proceso de. En el caso de la conducción del trabajo de parto, lo vamos a definir como una. Perdón, permítanme. Una disculpa. Lo vamos a definir como que es pretender aumentar la frecuencia y duración y la regularidad de las contracciones uterinas cuando éstas se consideran inadecuadas para continuar con la dilatación y el borramiento del cuello uterino. Ya estamos listos para realizar el trabajo de parto, pero todavía no tienen las condiciones suficientes para llegar al alumbramiento, que es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Perdón. Para diferenciar entre inducción y conducción, clásicamente damos los 4 centímetros de dilatación. Una paciente que tiene a lo mejor 1 o 2 centímetros o que no tiene actividad regular, vamos a inducir un trabajo de parto. Pero aquella que ya llegó con 4 de dilatación y como tú dices, ya no tuvo contracciones suficientes de tubo, ahí vamos a conducir el trabajo de parto. Sí, exactamente. Ya tuvo presencia de actividad uterina, de dinámica uterina, pero no fue suficiente. Y sí, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Pasarle ahora hacia la siguiente. Vamos a utilizar oxitocina de nuevo, la ya conocida, para una conducción. Esta va a ser otro tipo de esquema. Esta va a ser siempre se va a utilizar una bomba de infusión diluida en solución salina balanceada. Clorosodio de 0.9% o solución Ringer, lactato. Se van a indicar 5 unidades internacionales en 500 mililitros o 10 unidades internacionales en 1000 mililitros, con una concentración de 10 miliunidades sobre minuto. La dosis inicial va a ser una miliunidad por minuto en 6 mililitros por hora. El aumento de la dosis va a ser doblar dosis hasta conseguir una dinámica uterina eficaz o alcanzar 48 mililitros sobre hora. El intervalo de dosis va a ser de 20 minutos. La dosis máxima va a ser 30 miliunidades por minuto, 180 mililitros por hora. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el momento en el que funcione este esquema de oxitocina para la conducción? Vamos a encontrar un padecimiento que va a ser una distocia por falta de producción del trabajo de parto. En este caso se define como una vez iniciada la fase activa del trabajo de parto, un cervix mayor a 4 centímetros de dilatación y con una dinámica uterina adecuada, 3 contracciones en 10 minutos o 200 a 225 unidades Montevideo en un periodo de 10 minutos. Y en el caso de que no haya cambios en las condiciones obstétricas, durante 2 horas sin analgesia epidural y durante 3 horas con analgesia epidural. Después de estas 2 o 3 horas ya podemos hablar de una distocia por falta de progresión del trabajo de parto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué son las unidades Montevideo? Las unidades Montevideo, perdón.
Te digo, porque ya te metiste en problemas. Sí, de hecho es que la rotación nos manejamos. Va a ser el producto de la... ¿Cómo se llama? Y promedio. Son la intensidad de las ¿Cómo se llama? contracciones uterinas Intensidad, por la gracias. frecuencia de las contracciones por 10 Por el minutos. número de contracciones. Pero Por el número de necesitamos contracciones en 10 minutos. forzosamente un aparato que nos mida la intensidad de la Ujú. contracción. ¿Aló? Sí, sí, necesita el aparato el que tiene, es el cardiotocógrafo, si no me equivoco, el que tiene en labor, ¿no? Y si son la intensidad promedio por el número de contracciones en 10 minutos. Esas son las unidades Montevideo. Por eso las manejamos como 3 contracciones en 10 minutos o 200 o 225 unidades Montevideo en un periodo de 10 minutos. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Por el momento no tengo dudas. ¿Ningún comentario? Nada más. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Muy bien, chicos. Antes de pasar propiamente dicho a lo que es el mecanismo de trabajo de parto como tal, vamos a repasar un poquito algo que de propedéutica obstétrica que ya vimos, principalmente lo que es la estática fetal. Vámonos Que- rápido con esta parte, sí. perdón por interrumpirte, porque esto ya lo vimos, entonces nada más así brevemente recuérdanos lo que son las definiciones Sí, para sí, sí. continuar y empezar con el tema ya propiamente de trabajo de parto. Ujú. Creo que una compañera levantó la mano. Sí, yo tengo una duda, pero es referente a lo de inducción y conducción. Yo había leído que había dos tipos de contracción. Una era contracción prolongada y otra contracción detenida. En el caso de la inducción sería la contracción prolongada y en la de conducción, contracción detenida. ¿Esto dónde lo leíste? No recuerdo si fue en el manual de obstetricia o en la guía de práctica clínica, pero fue alguna de esas dos. Sí, no sé a qué se refiere a ese término de controlado con... En general, Según yo, prolongada era que los tiempos eran mayores a los de un parto normal, que según tengo entendido que es de 1 a 2 centímetros por hora. Y en detenida pero ahí era estás que se hablando detenía de totalmente la dilatación, ¿no? contracción. Sí. Ajá, porque la contracción solo están las contracciones de Braxton Hicks, que son las falsas, y las contracciones de trabajo de parto, que como decían sus compañeros, la forma para medirlas es con las unidades Montevideo para ver si son efectivas. Pero en cuanto, por ejemplo, a tiempo, se refiere, las contracciones que son de trabajo de parto son de aproximadamente 40 segundos. Entonces, no sé si se refiere al tiempo, pero si me estás hablando de dilatación, tal vez estés hablando de un trabajo de parto estacionario o de otra situación. Sí, creo que los confundí. Gracias. Ok. Bueno, ahora sí, referente a la estética fetal, vamos a recordar que la situación es básicamente la relación del eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. Y este puede ser longitudinal como tal, que es decir, paralelos ambos ejes longitudinales o transversos. De los longitudinales tenemos el cefálico y el pélvico. La actitud son las relaciones que guardan las porciones fetales entre sí, es decir, las extremidades con respecto al tronco y la cabeza. La presentación, pues es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, que es capaz de llenarla y desencadenar el mecanismo de trabajo de parto. Sí, así como viene en el libro, uno se lo tiene que aprender porque es completo. La siguiente, por favor. La posición, pues básicamente es la relación que guarda el dorso del feto con la mitad derecha o izquierda de la madre. Y puede ser, tiene algo característico que es el punto toconómico, que es un punto que se escoge o se delibera para poder orientar al feto respecto al canal de parto. Y este establece la posición, que ya habíamos visto, y la variedad de posición, que pues como ya habíamos visto, adquieren una nueva dimensión más que es anterior y posterior, y pues nos da las anteriores izquierdas, posteriores izquierdas, etcétera. Hay varios puntos toconómicos. El que nos interesa aquí es el primero, porque es el que vamos a ver en el mecanismo de trabajo de parto normal, que es en la presentación cefálica, en una actitud flexionada, vamos a tener un diámetro que va a ser el suboccipito pragmático, que va a ser de 9.5 centímetros. Y va a ser el que
nos va a facilitar el paso del feto a través del canal de parto. Eso es lo que tenemos que recordar ahorita bastante. Siguiente, por favor. Ahora sí. Las maniobras de Leopold, pues nada más recordar que la primera maniobra es para evaluar el fondo uterino y qué porción del feto está abocada en el fondo uterino, la segunda maniobra para poder evaluar la posición, la tercera maniobra para evaluar la presentación y el encajamiento, si se encuentra móvil, fijo o ya encajado propiamente dicho, y la cuarta maniobra que es básicamente para poder evaluar el descenso y pues más o menos ver en qué plano de Hodge se encuentra. El tacto vaginal nos permite ver la presentación, nos permite determinar la presentación con mayor claridad y también ver la integridad de membranas y si hay alguna secreción vaginal de importancia, por ejemplo, hematomas, por ejemplo, para un desprendimiento prematuro de placenta no inserto, que ya se había mencionado previamente. Siguiente, por favor. Y ahora Bueno, sí. pero ahí perdón, Sí. en el desprendimiento prematuro de placenta está contraindicado hacer un tacto vaginal. Sí. Con esta idea. Y en placenta previa también, sí, tienes razón, doctora, una disculpa. Placenta previa, más bien cuando hay hemorragia de la segunda Sí. mitad del embarazo está contraindicado el tacto hasta que determinemos de dónde o por qué es ese sangrado. Sí, tiene toda la razón, doctora, una disculpa. Ahora sí. En cuanto a trabajo de parto normal, tenemos que, pues, no tiene un inicio muy bien definido, o sea, no está bien dictaminado como tal. Sin embargo, el Williams nos brinda una definición que inicia con contracciones uterinas que causan desgaste y dilatación del cuello uterino. Como tal, el trabajo de parto va a tener tres grandes fases, que van a ser la de dilatación, expulsión y alumbramiento. La de dilatación va a ser la de maduración y dilatación del cuello uterino, la segunda va a ser la de expulsión, y la tercera va a ser la de alumbramiento. La siguiente, por favor. Como tal, en la primera etapa de dilatación vamos a tener que estar dividida en dos fases, que va a ser la fase latente y la fase activa. La fase latente se va a encargar básicamente de los cambios cervicales. Como podemos ver aquí en la curva de Friedman, tenemos que la fase latente, bueno, para podernos ubicar, en la línea de las X es el tiempo en horas, se cortó aquí la determinación, pero aquí es el tiempo en horas y hacia arriba es la dilatación cervical en centímetros. Básicamente en la fase latente tenemos que esta va a tener en promedio una duración de 8 horas y va a tener una dilatación cervical pues muy escasa, casi irrelevante. Esta va a durar, como ya lo habíamos dicho, 8 horas y va a tener o se va a determinar que tiene o existe una fase latente prolongada cuando dura 20 horas en nulíparas y 14 horas en multíparas. Algunas de las causas que pueden llegar a generar una fase latente prolongada es una sedación extrema, un endurecimiento del cervix o un falso trabajo de parto, que como ya habíamos comentado, ¿no? Las contracciones de Braxton Hicks que pueden llegar a alarmar a la madre en cuanto a un inicio falso de trabajo de parto. Posterior a estas 8 horas tenemos lo que es la fase activa. Esta fase activa va a tener 3 subfases. Y esta se va a caracterizar porque va a haber un cambio rápido en la velocidad de dilatación cervical. Esta aproximadamente sucede alrededor de los 3 centímetros de dilatación cervical y va a comenzar con una fase de aceleración que va a durar, de aceleración lenta, que va a durar de las 8 a las 10 horas y que posteriormente va a tener una fase dependiente máxima. Si como vemos en la fase de aceleración lenta, como dice su nombre, sí hay un aumento en la velocidad de dilatación cervical, sin embargo no es tan rápido como en la fase dependiente máxima o de aceleración rápida, que va de las 10 a las 12 horas. Posteriormente a esta tenemos una fase de desaceleración o de meseta en la cual llega a su punto máximo de dilatación el cervix, en el cual tenemos unos 10 centímetros de dilatación cervical. Y después de esto, a las 14 horas, inicia la segunda etapa. Aquí tenemos una gráfica abajo que nos relaciona la dilatación cervical de la curva de Friedman con el descenso fetal. Y como podemos ver, en cuanto inicia la fase de pendiente máxima, ocurre un aumento en la velocidad de descenso fetal y pues nos puede facilitar el inicio de la segunda etapa. Pregunta, ¿a los cuántos centímetros empieza el trabajo de parto activo?
Se determina, eso es muy importante, sí. El trabajo de parto activo se determina a partir de los 5 centímetros de dilatación cervical. Más de 4 centímetros, ¿no? Ya ¿Más de antes 4? de 4 centímetros es fácil. Aquí fíjate que hay controversia y creo que por ahí en sus exámenes viene una pregunta a este respecto. ¿Por qué? Porque si se fijan, estas curvas que puso su compañero son las originales que describió Friedman, pero Friedman nunca escribe así explícitamente, a los 4 centímetros empieza el trabajo de parto activo. De hecho, si ven la gráfica, ahí sería más o menos como a los 3 y medio que empieza el trabajo de parto activo, ¿no? Más adelante o más recientemente, algunos otros autores han tratado de hacer sus curvas y han visto que para que no se detenga el trabajo de parto es alrededor de los 6 centímetros. Incluso la guía de práctica clínica menciona que las pacientes se deben ingresar cuando tienen más de 6 centímetros. Entonces viene una controversia entre que si son 4, que si son 6. De hecho, si ustedes les preguntan a los obstetras, a veces podemos diferir, pero tradicionalmente, y siempre lo hemos descrito así, que trabajo de parto activo empieza a más de 4 centímetros de dilatación, independientemente del borramiento. Ahora, también debe haber otros requisitos para decir que hay trabajo de parto activo, como actividad uterina regular, frecuente, de buena intensidad, y que esté generando una dilatación constante, como comentabas, ¿no? En la curva que describió Friedman. Así es, doctora. Muchas gracias. Como tal, en la segunda etapa tenemos la etapa de expulsión, que pues como dice su nombre, ya es en la fase de expulsión del feto, que inicia cuando la dilatación cervical ya se ha completado, es decir, a los 10 centímetros, y hasta la salida del feto. En promedio tiene una duración de 50 minutos en nulíparas y 20 minutos en multíparas. En la tercera etapa vamos a tener lo que es el alumbramiento, y es lo que, pues básicamente la salida de la placenta y anexos. Posterior a la salida de placenta y anexos, el útero va a empezar a contraerse de una manera continua y progresiva con el fin de tratar de ocluir a los vasos que se encuentran hemorrágicos y pues hacer una oclusión mecánica de estos. Y como tal, el tiempo total del parto en multíparas va a ser a partir del percentil 95 de 13.5 horas y en nulíparas de 18.5 horas, perdón, y 13.5 horas. En cuanto a este periodo, les voy a platicar un poquito más acerca del desprendimiento placentario. El desprendimiento placentario se lleva a cabo en 3 fases, que son la primera, el desprendimiento, la segunda, el descenso y la última, la expulsión. Estas fases se evalúan de manera correcta por unos signos, que son los signos segmentarios. Son 4. El primero es el signo de Alfield y es cuando ocurre el descenso de la pinza que está tomando el cordón umbilical. Esto pasa porque cuando la placenta se desprende y está la pinza tomando el cordón, pues obviamente gana el peso de la pinza y entonces desciende. El segundo es el signo de Kottner, que se realiza con una presión suprapúbica y no asciende el cordón. Esto es debido a que como la placenta ya está desprendida, pues entonces no va a haber ningún movimiento en el cordón. Luego sigue el signo de Strassmann, que es como lo contrario, cuando la placenta todavía no se desprende, entonces la presión que generamos arriba se va a transmitir hacia el cordón umbilical. Y por último está el signo de Fabry o del pescador, que esto es cuando con una mano palpamos el útero y con la otra se tracciona el cordón. Si la placenta aún no se ha desprendido, entonces esta tracción se va a sentir en el abdomen. Y bueno, también está el signo del globo de seguridad o de Pinar, y esto es cuando podemos palpar el útero a nivel o por debajo de la cicatriz umbilical y se va a palpar con límites bien definidos y aparte con una consistencia firme y elástica. Para poder existen 2 mecanismos para el desprendimiento placentario. Estos son, el primero, el mecanismo de Schultz, que se lleva a cabo en el 80% de los casos, y el mecanismo de Duncan, que es en el 20% restante. Para el de Schultz vamos a tener que el hematoma se genera de manera central
y esto va a ocasionar que el desprendimiento comience en el centro. Y, la cara que vamos a ver cuando la placenta esté fuera es la cara fetal. Y generalmente el sangrado se da después de la salida. Para poder evaluar la placenta tenemos que fijarnos en la integridad del cordón umbilical. Y por otro lado, el mecanismo de Duncan, pues va a empezar con un desprendimiento por los bordes y el sangrado que se da en este mecanismo es generalmente antes de la expulsión. Y lo que podemos apreciar es la superficie materna de la placenta y lo que tenemos que evaluar es la integridad de los cotiledones. Creo que Lilian tiene Sí. una pregunta. Sí, lo de ver lo de los cotiledones es para evitar pues hemorragia, ¿no? Puerperal. Sí, bueno, el hecho de realizar o bueno, ver la integridad de la placenta sirve para poder saber si debemos o no explorar la cavidad uterina. Generalmente cuando salen todos los cotiledones, pues entonces no es necesario la exploración de cavidad. Ok, gracias. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con lo que son los movimientos cardinales del trabajo de parto y del mecanismo de trabajo de parto en sí. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de trabajo de parto y movimientos cardinales no son lo mismo. El mecanismo de trabajo de parto son los cambios necesarios en la porción de la presentación del feto para pasar por el canal de parto. Y los movimientos cardinales del trabajo de parto son los pasos que se tienen que hacer para poder observar esos cambios en la porción de la presentación. Algo muy importante aquí a recalcar es que estos pasos, a pesar de que por fines didácticos se mencionan de manera secuencial, muchas veces dos o más de estos movimientos se realizan de manera simultánea. Entonces, ahorita vamos a ver un video más adelante de cómo es que sucede y van a ver que algunos se enciman sobre otros, pero por fines didácticos pues se explican de manera individual. Primero, y por fines de que la presentación occipito anterior es la más común, es la que vamos a mencionar. Y esta presentación occipito anterior inicia con la cabeza del bebé de manera occipito transversa, ya sea izquierda o derecha. ¿Por qué se le llama occipito anterior? Vamos a ver con la serie de movimientos por qué se le llama así. Como tal, iniciamos con el encajamiento. Este encajamiento va a generar que el diámetro biparietal pase a través de la entrada pélvica. Esto a la altura del tercer plano de Hodge. Esto puede suceder semanas antes o hasta el inicio del trabajo de parto. Cuando sucede este encajamiento, podemos tener algo que se le llaman sinclitismos o asinclitismos. El sinclitismo, en palabras breves, es que la sutura sagital del bebé se encuentra oblicua al plano de la entrada pélvica. Es decir, que se encuentren los dos parietales a la misma distancia de la entrada pélvica. Cuando tenemos asinclitismos es cuando un parietal predomina en la entrada pélvica que otro. Por ejemplo, en este caso tenemos un asinclitismo anterior en donde la cabeza del bebé se dobla hacia atrás y el parietal anterior predomina. Y asimismo el asinclitismo posterior, lo mismo, pero al revés, ¿no? El parietal posterior va a ser el que va a llegar a predominar en la entrada pélvica. Hay que tener en cuenta que los asinclitismos normalmente tenemos asinclitismos fisiológicos. Sin embargo, podemos tener asinclitismos anteriores o posteriores extremos que pues sí puedan complicar un trabajo de parto y generar distocias. Ahí en tu imagen, regresala tantito, ahí la línea que se traza entre los dos parietales del bebé es a lo que nos referíamos con los planos de Hodge, para que quede ya un poquito más claro. Por ejemplo, en la primera imagen está del borde superior de sínfisis de pubis a promontorio y vean dónde está el diámetro biparietal del bebé. Es lo que se tomaría como
referencia para ver el plano de Hodge. Así es. Y bueno, después del encajamiento tenemos el descenso y este es el requisito verdadero para el nacimiento, porque como vimos, puede haber encajamiento sin descenso. Principalmente esto va a suceder en las nulíparas. En las multíparas, el encajamiento sucede casi al mismo tiempo que el descenso. Como tal, pues este descenso va a ayudar a que el bebé pase a través del canal de parto y va a tener 4 fuerzas principales. 1, la presión del líquido amniótico sobre el cuerpo del bebé. 2, la presión del fondo uterino sobre la pelvis. 3, los esfuerzos de compresión abdominal. Y 4, la extensión y el enderezamiento fetal. Esta extensión y enderezamiento lo vamos a ver como un movimiento más adelante. Y además de esto, casi al mismo tiempo se va a realizar lo que es la flexión. Al momento de estar descendiendo el bebé, normalmente si no existiera este movimiento de flexión, que son unas fuerzas de palanca, como lo vemos en esta imagen, el bebé estaría pegándose hacia el piso pélvico y no permitiría la salida en el canal de parto. Entonces lo que hace estas fuerzas a las que se ve sometidas el feto, es que el mentón se presiona contra el tórax del mismo y hace que el diámetro occipito frontal, que mide 12.5 centímetros, pase a ser el diámetro suboccipito bregmático, el que se ha presentado, y que sea de 9.5 centímetros. Esto es muy importante y es lo fundamental de este movimiento de flexión. En cuanto a la rotación interna, recordemos que tenemos al bebé en esta posición, aproximadamente occipito transversa. Occipito transversa en este caso izquierda, tenemos occipito transversa anterior en este caso, y llega a ser de hasta 90 grados esta rotación interna. En este caso se aleja del eje transversal y, como ya lo había dicho, normalmente en dirección anterior. Aquí vemos cómo suceden estos 3 pasos, poquito a poco, la rotación interna. Una vez dada la rotación interna, tenemos que la cabeza flexionada del bebé se aproxima a la vulva y se extiende. Esta extensión se da por 3 fuerzas. Una fuerza posterior, dada por el útero, una inferior por el suelo pélvico y una superior, que va a ser la que retenga estas fuerzas y va a ser la sínfisis del pubis. Esto va a generar que al final de cuentas la extensión del cuello del bebé genere que pues se aproxime a la vulva y pueda salir del canal de parto. La rotación externa o de restitución sucede una vez dado la extensión del bebé. Tenemos que la extensión inicial, como vemos, sucede ya una vez salida a la cabeza del bebé. Intenta hacer un movimiento de restitución, que es la rotación externa, que es de aproximadamente 90 grados igualmente. Esta se da en 2 tiempos. Y esto genera que el diámetro biacromial, recordemos que pues ya el diámetro biparietal ya no podría ser utilizado porque la cabeza del bebé ya está fuera. Entonces el diámetro biacromial corresponde de manera paralela con el diámetro enteroposterior de la cavidad uterina. Esto permite que al momento de la expulsión, el hombro anterior sea el que salga primero y posteriormente el hombro posterior. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen, un video, perdón, que explica Sí. esto. Antes de que pases el video, entonces, ¿cuáles son los movimientos cardinales del trabajo de parto? Son el encajamiento, descenso, flexión, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Son 7 en total. Exacto. Y eso sí, vamos a ver el video. Como dices, muchos de estos movimientos se hacen al mismo tiempo, pero así tal cual, generalmente les vamos a estar preguntando, movimientos cardinales, ¿cuáles son? Son así como nos los mencionaste. Listo, vamos a ver el video. No tiene sonido, ¿verdad? Sí tenía sonido, pero no sé qué pasó. No se oye.
Bueno, Sí, ahí vean cómo Es que está. tienes que compartir el audio, compañero, para que se escuche. ya. O en su defecto nos los vas describiendo a ese Ajá, para que sí, lo puedo ir describiendo sin ningún problema. A ver, Ok, regrésale. perfecto. Quiere decir que tu rotación fue muy fructífera. Sí, la verdad que sí. Tienes el micrófono apagado. Perdón, gracias. Ahí. Como tal, vamos a ver primero lo que es más o menos en ese momento sucede lo que es el encajamiento. No podemos ver a la altura de las espinas ciáticas. Ahí estamos viendo lo que es el descenso y en ese momento la flexión. Aquí estábamos viendo lo que es el asinclitismo que les había mencionado sobre la sutura biparietal y a la altura del primer plano de Hodge. Aquí, Pero ese bebé viene en occipito posterior, ¿no? O sea, ajá, vean, viene en viendo hacia occipito, atrás. ajá. No, sí viene en occipito anterior, ¿no? A ver, regrésale tantito. A ver, regrésale. Déjame ver. No, sí viene en occipito anterior. Ah, sí. Entonces, ahí vemos que está haciendo la rotación interna, sigue descendiendo, y en ese momento que genera la rotación interna, las fuerzas que habíamos mencionado del suelo pélvico, útero y sínfisis del pubis empiezan a generar que las suturas sagitales, que son bastante maleables, las suturas biparietales, perdón, que son bastante flexibles, permitan la extensión del cuello del bebé. Ahí es cuando estamos recibiendo al bebé en ese momento a través de la vulva de la madre y poco a poco va saliendo. Aquí lo que va a hacer el médico va a ser ayudar y asistir a la rotación externa del bebé, que como vemos la restitución va a volver al punto inicial de cómo inició. Y ahí la fase de expulsión. En este caso, el bebé en la simulación sale primero con el hombro posterior, sin embargo, el hombro anterior normalmente es el que sale primero. Y sale completamente. Sí, vean cómo, bueno, en el video se puede observar, la mayoría de bebés nacen en una variedad o vienen en una variedad de posición occipito anterior izquierda. Entonces, la mayoría nacen viendo hacia abajo, que es lo que decíamos, ¿no? Nada más cuando hacen la rotación externa, la restitución, pues van a rotar hacia donde está el dorso. Y si ven, el dorso siempre permanece, ya sea derecho o izquierdo, dependiendo la variedad de posición, pero la cabeza es la que va haciendo estos movimientos de la rotación. ¿Por qué? Porque los diámetros de la cabeza del bebé son los mayores, ¿no? En relación al cuerpo, ¿no? Realmente si la cabeza ya salió, el demás cuerpo va a salir sin problema. Creo que mi compañero Everardo tiene una duda. Doctora, justamente en esa parte, cuando el bebé ya pues, comienza a salir y la cabeza pues empieza a asomar, es donde el médico tiene que ayudar a la rotación externa, ¿no? O sea, para evitar que el bebé se atore o que se pueda pues ahí lastimar, ¿no? Incluso meter la mano para ayudarle también a sacar el hombro y que no se le vaya a luxar, porque creo que hay partes en las que sí se puede lastimar esa parte, entonces para poderlo ayudar a salir, ¿no? Sí, hablando de las maniobras de tensión de parto, pues es una maniobra, es más que nada es regular la salida del bebé, porque si no puede haber desgarros, si hay una distosia, por ejemplo, de hombros, se atoran los hombros, entonces puede haber una complicación, aunque en realidad, por ejemplo, en las pacientes multigestas ya pues la vagina está tan elástica y el canal vaginal ya está más elástico, más, digamos, es más fácil que descienda el bebé, y estos son los que luego les llamamos que tienen camazo, ¿no? Porque incluso solitos, sin ninguna maniobra, nacen así, o ya habrán oído que el bebé que nació en el taxi y todo eso, pues ellos solitos hacen los movimientos, ¿no? Pero sí, obviamente las maniobras de atención del parto son justamente para evitar alguna complicación, sobre todo de desgarro en la mamá y alguna distosia en el bebé. No sé si nos van a hablar ahorita de las maniobras de atención del parto. Sí, Sí, doctora. ahorita vamos a platicar de Ok. eso. Creo que tenía una compañera que también tenía una duda, pero bajó la mano. Era justo eso de lo de las maniobras, pero bueno, ahorita que lo hablen, ya. Bueno, precisamente ahorita yo les voy a hablar acerca de la atención del parto y hay que recordar que pues nosotros como médicos siempre nos tenemos que basar en las normas y en las guías de práctica clínica. En este caso, la norma que nos ayuda es la 007 del 2010 para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio
y del recién nacido. Y pues la guía de práctica clínica para vigilancia y atención del parto amigable. En este caso también utilicé el archivo de la OMS, de las recomendaciones para los cuidados durante el parto, ya que de este se basa la guía de práctica clínica. Bueno, siempre hay que favorecer el parto en un contexto clínico que promueva la seguridad de la madre y el recién nacido. En ambos oficios se incluye la atención al recién nacido y a la mujer después del parto. En la guía de práctica clínica se establecen 56 recomendaciones. Yo no les voy a hablar de todas, pero sí de las más importantes. Bueno, para empezar, la guía de práctica clínica habla que en una fase latente del primer periodo vamos a brindar siempre una atención respetuosa a la maternidad, manteniendo la dignidad, la privacidad y la confidencialidad de la paciente. También tenemos que asegurar la integridad física y el trato adecuado. Hay que favorecer una comunicación afectiva, siempre utilizando palabras y métodos que la paciente logre entender. Y hay que favorecer el acompañamiento durante el trabajo de parto, preferentemente de la persona elegida. Sin embargo, sabemos que pues por lo de la pandemia, en estos momentos no es tan posible. Y también habla de una continuidad de atención y esto se enfoca más hacia las parteras a que den una atención antes del parto, durante el parto y después del parto. Luego establece el periodo de dilatación que habla de que tenemos que ingresar a la paciente a una sala de preparto hasta que haya un periodo de dilatación activa, que como ya lo platicamos, bueno, en la guía de práctica clínica que yo leí, habla de 5 centímetros de dilatación, pero ahorita la doctora nos comentó que 6. Y hay que realizar el tacto vaginal a intervalos de 4 horas. Tenemos que checar los signos vitales cada 2 a 4 horas. Y también hay que realizar auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal cada 15 o 30 minutos con un Doppler o estetoscopio pinar. Hay que informar a la paciente sobre la anestesia que cuenta el hospital y siempre ofrecerla en el momento en que la paciente la requiera. También establece algunas técnicas de relajación para el tratamiento del dolor, como son la respiración, la música, pues sí, básicamente eso, la respiración y técnicas para relajarse. Y también algunas otras técnicas manuales, como pueden ser los masajes, las compresas tibias, y también mencionaba acerca de las pelotas para movimientos. También hay que favorecer y alentar a la madre a que tenga una posición deseada, la ingesta de líquidos, la deambulación y libre movimiento, y también el acompañamiento, como ya lo habíamos mencionado. Cosas que no recomienda la guía de práctica clínica ni la norma son tomar la velocidad de dilatación como un método para identificar una progresión normal y que tampoco debe de ser un indicador para la intervención obstétrica. Y tampoco se recomienda acelerar el trabajo de parto y el nacimiento antes del umbral, que son los 5 centímetros de dilatación. Otra cosa que no recomiendan es hacer pelvimetría clínica al ingreso, tampoco cardiotocografía de rutina, enemas por ingreso, limpieza vaginal, amniotomía de rutina o el uso de oxitocina. Bueno, ahora en el periodo expulsivo, siempre hay que alentar a la madre, aunque tenga anestesia o no la tenga, a que adopte una posición deseada, aunque esta posición sea erguida. También en el método para pujar, cuando las pacientes no tienen anestesia, lo único que nosotros tenemos que hacer es alentar y asistir a las madres. Y cuando la paciente sí tiene anestesia, hay que retrasar la acción de pujar durante 1 o 2 horas o hasta que la mujer recupere la necesidad para pujar. Algunas técnicas precisamente para prevenir el traumatismo perineal son los masajes perineales, las compresas tibias y algunas conductas de protección activa. Precisamente les traigo 2 maniobras que son las más usadas. La primera es la maniobra de Richen, que es cuando con la mano dominante hacemos una presión de la parte inferior del introito vaginal apoyándonos con una compresa para generar mayor fricción, y con la mano no dominante se retrae la vulva y los tejidos blandos.
Esto es para evitar un desgarro o una hemorragia. Y la otra maniobra es la maniobra finlandesa, que esta permite que con una presión dirigida de manera especial en el perine y también controlando la salida de la cabeza fetal, pues entonces logremos también evitar un desgarro o alguna hemorragia. Algo que no recomienda ni la norma ni la guía de práctica clínica es la episiotomía de rutina. Esta no se debe de hacer a menos que esté indicado por un médico y bueno, la guía de práctica clínica establece ciertas cosas para poder hacer una episiotomía. En caso de que se haga, generalmente se recomienda que no se haga una incisión mediana, sino que sea una incisión medio lateral para evitar el desgarro. Y tampoco se recomienda hacer presión del fondo uterino. Y por último, para el periodo de alumbramiento, son tres técnicas para el manejo activo del periodo de alumbramiento. El primero es el uso de uterotónicos, el segundo es el pinzamiento tardío y el último es la tracción controlada del cordón. En uterotónicos vamos a usar siempre la oxitocina, o bueno, es la que recomienda la guía de práctica clínica para prevenir una hemorragia posparto. Va a ser oxitocina de 10 unidades, ya sea vía intramuscular o intravenosa. El pinzamiento tardío del cordón umbilical va a ser 1 minuto después de la expulsión del bebé. Y la tracción controlada del cordón va a ser mediante la maniobra de Brand-Andrews. Esto va a ser pinzando el cordón y haciendo una pequeña presión en el abdomen, tirando con movimientos cardinales arriba abajo y hacia los lados para poder desprender la placenta sin hacer ningún daño. Y algo que no está recomendado es el masaje uterino, ya que no se recomienda en intervenciones para prevenir hemorragia posparto. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿O algo? ¿No? Bueno, continúo. Ahora les voy a hablar rápidamente del partograma, ya que este es un registro gráfico de la evolución del trabajo de parto y toma en cuenta la dilatación cervical y la altura de la presentación en función del tiempo. Aquí les puse algunas ventajas, que son, por ejemplo, disminuir la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, evita la prolongación del parto y facilita archivar y computarizar los datos. Y pues también es un lenguaje universal, entonces la mayoría de los médicos lo conocen. Bueno, en este caso les voy a hablar sobre el partograma de la OMS modificado. En la primera parte del partograma viene la información de la paciente y pues esta va a contener todos sus datos, como por ejemplo el nombre, la gesta, el número de paridad, etc. Y luego en la siguiente parte viene la frecuencia cardíaca fetal. Esta se debe de registrar cada media hora y pues la podemos marcar con un tache en estos cuadritos que vienen aquí. La siguiente parte es el líquido amniótico y los modelamientos. Esta se va a llenar con letras el líquido amniótico y con números el modelamiento de la cabeza. En la parte del líquido amniótico vamos a colocar una I si las membranas están intactas, una R cuando fue la rotura de membranas y esto es importante porque tenemos que colocar también la hora en el momento en que sucedió. Una C cuando las membranas están rotas y el líquido es claro, una M cuando están acompañadas de meconio y una S cuando hay manchas de sangre. Y por otro lado, los modelamientos de la cabeza, se va a colocar 1 cuando las suturas están de lado a lado, 2 cuando están superpuestas y son reducibles, y 3 cuando están superpuestas pero no son reducibles. Luego viene la dilatación cervical. Esta parte también es muy importante, ya que con esto nos podemos dar más cuentas si nuestro trabajo de parto está bien o se está prolongando demasiado. Esta se va a evaluar en cada examen vaginal y se va a marcar con una X donde corresponda la dilatación. Se marca a partir de los 4 centímetros y, por ejemplo, si nuestra paciente tiene 5 centímetros de dilatación y 60% de borramiento, o bueno, 80%, podemos colocar una X en el 5 y arriba ponerle el borramiento. Y también es importante colocar abajo el número de horas y el momento en el que sucedió.
Para el descenso, que está del lado izquierdo del partograma, tenemos un método que se llama método de los quintos y es por palpación abdominal. A ver, Lili. Oye, amiga, es que hace ratito no sé por qué no podía levantar la mano, pero me quedé con una duda porque decías que para lo de el manejo del trabajo de parto y así, que podíamos administrar oxitocina. Pero yo tengo una duda porque ayer leí que para el tratamiento de, por ejemplo, si hay una atonía uterina, no se debe administrar intravenosa. Entonces no sé si también para la prevención sea igual o aquí sí se puede administrar intravenosa porque creo que podía generar una hipertensión. Pero no sé, o sea, esa es mi duda, que si nada más es peligrosa en el puerperio o es peligrosa en ambos. No sé la verdad, pero yo creo que solamente en el puerperio, porque al momento, o sea, después de la expulsión, para atender correctamente el periodo de alumbramiento, sí es necesario la oxitocina para que el útero se contraiga más rápido y evitar una hemorragia. Pero la doctora no sé si te puede responder. En el manejo activo son 10 unidades, se recomiendan 10 unidades. En el manejo activo, eso se indica desde que está saliendo el hombro anterior, o sea, tienes al bebé ya apenas saliendo de canal vaginal y desde ahí debes administrar la oxitocina intravenosa. Generalmente se pone diluida, no se pone así directa, ¿no? Y ya una vez que nació el bebé y vino el alumbramiento, que ya salió la placenta, profiláctica, en las primeras 6 a 8 horas dejamos otra solución con 20 unidades de oxitocina para 6 horas, diluidas en una solución de 1000. Entonces, una es para la prevención de la atonía uterina en cuanto nace el bebé, y la otra es profiláctica porque en las primeras horas también puede haber atonía uterina, pero la vía es intravenosa, nada más que es diluida. La OMS también lo marca que puede ser intramuscular en la atención del en el manejo activo del tercer estadio, se puede poner intramuscular, pero la OMS, pues como es para todo el mundo precisamente, pues está hablando también de países como en África, donde a veces no se tiene ni siquiera al alcance una solución para canalizar a las pacientes. Aquí todas las pacientes que entran en trabajo de parto o a labor entran canalizadas o se les canaliza. Entonces tenemos una vía permeable, una vía venosa permeable. Pero en el caso que no alcanzaras, que no tuvieras esa posibilidad de poner una solución, puedes administrarla intramuscular también. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí. Bueno, para la parte del descenso, les comentaba que podemos utilizar 3 métodos, que es el método de los 5 quintos y los planos de Hodge, y pues los de Lee, que ya los habíamos visto. Para el método de los 5 quintos, pues aquí les puse más o menos qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, se hace una palpación abdominal. Entonces, si nosotros logramos tocar la cabeza completamente por encima de la sínfisis del pubis, entonces le vamos a dar una calificación de 5 quintos. Si, por ejemplo, solamente logramos tocar el sincipucio fácilmente, pero el occipucio ya casi no se siente, entonces le damos una calificación de 2 quintos. Y sin embargo, si la cabeza ya no la logramos tocar, pues entonces le damos una calificación de 0 quintos. Y aquí del lado izquierdo superior les puse una tabla para las equivalencias. Y pues ya la pueden checar luego con más calmita. Luego, la siguiente parte del partograma es la dilatación cervical. Esta se va a graficar cada media hora y se tienen que palpar el número de contracciones en segundos. Perdón, aquí no es dilatación cervical, es contracciones uterinas. Sí. Y se tienen que palpar las contracciones, su duración en segundos y cuántas de estas ocurren en 10 minutos. Y ya luego viene la oxitocina. En caso de que se le esté administrando a la paciente, hay que ver la cantidad y cuánto es por gotas en cada 30 minutos. Y ya por último son las drogas, el pulso, la presión arterial y la temperatura. Estas hay que registrar cualquier droga adicional, inclusive los líquidos. Hay que también anotar el pulso cada 30 minutos, la presión arterial cada 4 horas, la temperatura cada 2 horas, claro, esto dependiendo del tipo de paciente que tengamos. Y también en la parte de abajo viene un espacio para anotar proteínas, cetonas y volumen urinario.
Y ya por último, del lado derecho, existe un apartado pequeño en donde podemos colocar los datos del médico, la hora en que nació el bebé, la fecha, el sexo, el peso, la talla y la calificación que se le dio en APGAR. Y también el tiempo que duró el parto y hay que identificar los 3 periodos del parto para anotar el tiempo que transcurrió. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. En esta última diapositiva están las bibliografías que consultamos. No sé si tengan algo que comentar. Sobre todo si hay alguna duda, pues para que nos la hagan llegar. No, todo bien. No, doctora, Sí, todo estuvo muy resolvieron mis claro. dudas. Bueno, sí fue una clase un poco extensa, pero sí se abordó sobre todo estos temas de inducción, conducción, maduración cervical. Son temas que como tal no está en el temario, pero sí, bueno, es importante en la práctica clínica que lo sepan hacer. De hecho, en las rotaciones que están con nosotros, ya lo verán con el doctor Torres conmigo, pues sí tratamos de manejar algo de estas dos instancias, ¿no? Y los partogramas también bien importante que ahí vamos a graficar. Cuando ustedes ya estén en la práctica clínica, vean los partogramas y vean cuáles sí se ven así, describen tal cual una curva de Friedman, ¿no? Entonces ahí puedes ver que este trabajo de parto va muy bien, no hay problema, pero también te ayuda a identificar cuando una paciente ya no progresó su trabajo de parto, empieza a haber una distocia, porque justamente no avanza la dilatación en el tiempo establecido. Entonces es importante que sepan los tiempos máximos de las fases del trabajo de parto para saber en qué momento decir, bueno, este ya no está haciendo un trabajo de parto normal, ¿no? Y ya está viendo una distocia y hay que llamar a un obstetra, ¿no? Doctora, otra cosa que se me pasó mencionarles es que el periodo de alumbramiento cuando es prolongado es mayor a 30 centímetros cuando se da un manejo activo, minutos, perdón, sí, y mayor a 60 minutos cuando se da de forma pasiva. Y así es, también ese es el tiempo máximo. Muy bien, pues si no hay alguna otra duda, pues vamos a dar por terminado el tema.